Bienvenida familia nocturna a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy continuamos con esta nueva temporada de la Fogata de Historias. Y hoy, permíteme contarte historias macabras acerca de cosas que parecen juegos pero no lo son, y entes que hasta el día de hoy las personas no saben exactamente con qué se toparon. Pero hay algo que sí tienen muy claro, y es que esos entes eran profundamente oscuros. Y una vez dicho esto, comencemos con la primera historia. ¿Has escuchado hablar de la Ouija satánica? Si tienes pensado jugar a la Ouija, tienes que escuchar primero esta historia. Y eso es porque Marlon jugó a la Ouija satánica y las cosas no le fueron nada bien. Déjame explicarte un poco acerca de Marlon. Resulta que Marlon tiene 17 años y él está en una edad en la que, digamos que no le funcionan todas las cosas que antes sí habían funcionado a su alrededor. No se entiende con su familia, no se entiende con su hermana, no se entiende en la escuela. Él quiere sentirse como una persona diferente, ni siquiera lo tiene como tan presente. Su mamá, que es una persona adulta y es una persona bastante sensata, ha estado como vigilando el comportamiento de su hijo porque resulta que Marlon se ha vuelto muy amigo de Adrián. Y Adrián parece que no anda en muy buenos pasos. Adrián es un chico que le gusta, en ocasiones, para lo que ella dice llamar la atención, pintarse el rostro de blanco y se va así a clases, lo cual es bastante llamativo y no en una forma positiva. Él tiende a pintarse también con muchos tonos en color negro en diferentes partes del cuerpo, a veces simulando huesos o a veces poniéndose símbolos. La señora cree que no es bueno que se esté juntando con un chico así. Que es un chico que tiene tal vez ideas que no van, ideas que lo pueden llevar a meterse en algún tipo de problema. Y antes de que creas que lo está juzgando mal, escucha esta historia. Resulta que un día Marlon, en una de las tantas discusiones que había en torno a Adrián y estos pequeños temas que para él tenían un gran nivel de importancia, tuvo una discusión tan fuerte que se fue gritando de su casa, dio un portazo y dijo un par de malas palabras de las cuales se iba a arrepentir más adelante. Pero cuando se fue de ahí iba tan indignado y tan molesto que no pensaba regresar a esa casa. Él ya iba con rumbo de esta es la última vez que estoy aquí, decidido completamente, y de repente iba en medio de la calle cuando se dio cuenta que no tenía un peso encima y no sabía dónde ir. Así es que, de manera muy rápida, él intuyó que el único lugar que él podía ir cerca de su hogar era la casa de Adrián. Adrián es un chico que, como te digo, llamativo. Él inició una revolución como interna el día que empezó a escuchar cierto tipo de música que estaba muy cargada a cuestiones satánicas. No cosas que estés malinterpretando que parece que son satánicas, no, satánico 100%. Cosas que en la portada tiene ciertas bestias y tiene detalles ahí relacionados con cuestiones bíblicas en las cuales exalza a la entidad, a una entidad malévola, que le ponen diferentes nombres y hay canciones para diferentes entidades y este grupo o esos grupos que él seguía, digamos que inclusive los librillos que tenían en ese tiempo los CDs estaban cargados de un montón de símbolos que si los buscas hoy, te los vas a topar solo y exclusivamente en demonología. Porque sí, estaba enfocado en demonios. La música que él escuchaba estaba muy relacionada con eso. Y fue muy extraño porque a raíz que empezó a escuchar eso, él empezó a tomar actitudes muy raras, muy antisociales, muy agresivas inclusive en la forma en la que se vestía, pero lo llevaba un poco más allá. Si tú te dieras la oportunidad y tuvieras la mala suerte de entrar en la habitación de Adrián, te darías cuenta que todo lo tiene tapizado de pósters, de pedazos de revista, de hojas de papel escritas por él. Parece la habitación de alguien que ha perdido la cabeza. Parece la habitación de alguien que está a punto de hacer algo malo hacia los demás. No por los símbolos, sino por el tipo de escritura, por el tipo de rayado, por cómo están las cosas sobrepuestas una arriba de otra. Te habla de una mente que está saturada a punto de explotar. Lamentablemente, Brandon no entiende nada de eso. Su edad le impide totalmente ver este tipo de situaciones. Para él, tiene un amigo que es original, que es único, que lo que está haciendo es diferente a lo de los demás.
Y eso le gusta. Por eso cuando estaba ahí afuera de su casa, después de este pleito, el lugar en el que pensó fue la casa de Adrián y fue directamente para allá. Cuando llegó, bajó a Adrián, abrió la puerta y directamente le dijo, socio, tiempo sin verte. Pásale, tengo una sorpresa que creo que te va a gustar. Y ahí me dice Marlon, narrador, esto pasó hace muchos años. Dice, pero algo dentro de mí, cuando él salió, me saludó, me decía, vete de aquí. Y no le hice caso. Yo venía molesto de mi casa, no fue algo tan notorio, pero ahora me doy cuenta que estaba ahí. Cometí 3 errores ese día. El primero, haber ido a la casa de ese chico. El segundo, seguirle el juego. Porque él me llevó a su habitación y cuando abrió la puerta y estaba llena de los símbolos que yo había visto, pero había algo diferente. Una mesa, unas velas y en medio, una ouija. Él había conseguido de contrabando una ouija que decían que estaba curada y que la había llevado con algún tipo de brujo mayor, sin que sus papás se dieran cuenta, no sé de qué manera la consiguió, y que parece que estaba hecha de huesos, que ya sabemos de qué huesos se utilizan para este tipo de prácticas. Entonces, cuando yo la vi, me sentí de cierta manera atraído, pero a la vez sentía repulsión. Pero de todas maneras, yo le seguí el juego y es donde cometí el error más grande que he tenido, el tercer error de ese día. Porque no sé si es por la simbología, por las prácticas que ya hacía Adrián o por alguna otra situación que no sabía, pero jugarle en ese lugar creo que fue el problema. Cuando la vi, como te digo, me sentí atraído y a la vez sentí como repudio, pero me acerqué con él y él me dijo, vente socio, vamos a llamar a uno de los míos. Y entonces se hincó en el piso, me pidió que me hincara y muy solemnemente me pidió que le agarrara una mano, alzó las manos y empezó a decir un montón de cosas dirigidas a lo que él cree, que no me atrevo a repetirlo por las cosas que pasaron después, pero en ese momento tomó la planchette, me dijo que acercara las manos y empezó a hacer preguntas. Y empezó a decir, quiero contactar contigo, háblame, quiero contactar contigo, háblame. No se movía, no pasaba nada, dice hasta que me empecé a dar cuenta de algo. Ese día especialmente hacía mucho calor y empecé a sentir la habitación ligeramente fresca, muchísimo más fresca que cuando llegué. Dice, no fue lo suficientemente frío o no bajó tanto la temperatura como para asustarme, como para irme, pero sí lo suficiente para que lo notara. Y fue ahí cuando él dijo, ¿qué? ¿No existes o qué? ¿No quieres jugar conmigo? Y la planchette, te lo juro porque yo estuve ahí, se empezó a mover sola. Teníamos los dedos puestos, él se sorprendió igual que yo cuando se empezó a mover de un punto a otro y decía, ¿jugar? Y cuando dijo la palabra jugar y se terminó de mover ahí, empezamos a escuchar pasos que venían en ascenso por las escaleras. Dice, no te puedo describir lo que sentí, el corazón se me empezó a acelerar porque de repente pensé en qué me estoy metiendo, ¿qué es esto? O sea, como yo creía que era un juego, yo creo que esto son estupideces, pero algo viene para acá. Entonces los pasos llegan a la puerta y donde llegan a la puerta, siento que la temperatura desciende de manera estrepitosa y la puerta se abre. Yo es el momento en el que me he topado con mi versión más cobarde. Grité con el grito más agudo que te puedas imaginar y en la puerta estaba una amiga de los dos. Se rió como no tienes una idea. Era una coincidencia y después pensé que tal vez Adrián la había invitado y que lo había movido. Si es que me molesté, venía de una situación de mi casa muy enojada, entonces me enojé con todos y ¿por qué viniste aquí? ¿Por qué estás haciendo eso? Y tú de seguro estás jugando con ella. Y Adrián tiene las manos puestas en la planchette y entonces dice, esperen, esperen, me está hablando. Y empieza a marcar poco a poco. L, A, R, G, A, T, E. Y él dice, lárgate, y voltea a ver a mi amiga. Y donde le dice eso, la puerta se le cierra en la cara. Cuando eso pasa, yo ya entendí que estoy en peligro, que lo que está ocurriendo ahí es algo que no debería de estar pasando y yo no debería estar en ese lugar. Y entonces la temperatura empieza a ascender y ascender y ascender y ascender. Y entonces le decimos, ¿quién eres? Y nos pone, no. ¿Quién eres? No. Danos tu nombre. No.
¿Eres un ser humano? No. Cuando dijo que no, yo sentí mucho miedo porque volvió a mover las palabras y decía, jugar, 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 yo, jugar, 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 yo. Le dije, yo me voy de aquí. Salimos de ahí. Adrián, aunque creía en estas cosas y había dicho 1000 cosas antes de iniciar y él tenía sus prácticas y rituales, creo que él no había dimensionado en lo que se estaba metiendo. Nunca hubiera esperado que las cosas sucedieran así, porque él salió junto conmigo. Dejó las cosas ahí abiertas, bajó, y cuando llegamos a la planta baja, su mamá estaba muerta de miedo, porque decía que desde hacía 10 minutos se sentía como si el lugar estuviera rodeado de personas malas, y la mamá de Adrián era una persona muy tranquila. De hecho, ella tenía problemas con él porque era una persona como muy religiosa, de un talante muy, muy, muy relajado, y entonces ver a su hijo haciendo eso no lo sabía manejar. Pero Adrián, cuando vio a su mamá, se quedó impactadísimo. Jamás le había visto esa expresión. Ese nivel de miedo en los ojos nunca lo había visto. La mamá le explicó lo que estaba sintiendo las personas ahí. Sentía un ambiente horrible, sentía como si estuviera rodeada de gente maligna, gente malvada, de deseos horribles, y aparte sentía en momentos demasiado calor, demasiado frío. Cuando entramos en esa habitación sentimos cómo bajó la temperatura y ahí le contamos. Es que estuvimos jugando a la ouija, pasaron estas cosas, y ella muy molesta dijo, hagan algo aquí está pasando algo malo, vayan a la iglesia, tráiganse un padre, hagan algo por favor. Nos agarramos caminando, Adrián y yo, al paso más rápido que podíamos porque estábamos muertos de miedo. No sabíamos qué hacer. Los dos no nos gustaban las iglesias ni nada de eso, pero sabíamos dónde había una porque era la iglesia a la que todos iban ahí en la colonia. Y al llegar a la iglesia, no sabíamos ni siquiera dónde dirigirnos y nos metimos directamente a la zona del templo donde están las bancas y eso, y vimos que delante había un altar y había una persona saliendo de un cuarto rumbo al altar. Y Adrián, como no es un tipo respetuoso ni le interesan esas cosas, le gritó directamente, tú! ¿Dónde está el padrecito? Necesitamos hablar con él. Y la persona seguía caminando al altar, como si no lo escuchara. Entonces empezamos a caminar. Y cuando llegamos exactamente en medio, estar cerca del altar, pero a la mitad del templo, la persona toca el altar y todos los vidrios empezaron a vibrar como si hubiera una tormenta afuera. Ahí nos dimos cuenta que eso que estaba ahí parecía una persona, pero no lo era, porque cuando le volvimos a gritar, volteamos hacia los vidrios y al regresar, ahí no había nada. Adrián me voltea a ver, yo me le quedo viendo, tenemos un miedo terrible y hay algo, dice, ese fue el único momento ese día que le hice caso a mi intuición. Algo me hacía que volteara a cierto punto del templo. En ese punto del templo se veía como un montón de flores y había una estatua de una virgen de quién sabe qué nombre tuviera, pero algo me decía, acércate ahí. Dice, y sé que de alguna forma en ese momento fue lo correcto, porque aunque yo no creo en nada de esas cosas, lo que estaba pasando ahí no tenía ningún sentido, y cuando empecé a caminar hacia ella, cada paso que daba es como si alguien me pusiera las manos en mis hombros y comenzaba a presionarme, haciendo que cada paso fuera más pesado. Está de más decirte que estaba muerto de miedo, pero sabía que si no seguía caminando, las cosas iban a terminar muy mal. Iba llegando, cuando faltaban como unos 2 metros, se me nubló por completo la vista y todo lo veía oscuro. Intentaba seguir caminando, aunque ya no supiera el rumbo, me intentaba orientar por dónde era. Adrián, no sé en qué parte de la habitación se había quedado. Cuando llego de alguna manera a la Virgen veo como una luz, logro abrir los ojos y solo escucho donde él salió corriendo de la iglesia. Ese mismo día sentía una vergüenza que no te puedo decir. No encontré ningún sacerdote en la iglesia. Me sentía mal por lo que había hecho, por lo de mi casa y eso, pero al final no tenía edad ni buen criterio, así es que en lugar de regresar a mi casa, fui pidiendo dinero de persona en persona que me topé en la calle, junté alrededor de unos 400 pesos, compré un boleto de autobús y me fui con unos primos que estaban en otra ciudad. Cuando llegué con ellos, le hablé a mi mamá, le dije que me iba a quedar acá una semana. Ella entendía por el problema y era muy linda persona, yo no lo entendía en su momento, me dejó en paz. Y estando acá, en esta ciudad con mis primos, me puse a buscar iglesias porque ahí ocurrió algo que detuvo estas cosas que estaban pasando. Porque no me pasó nada esa noche. No me pasó nada en el camino del autobús.
Me pasó todo cuando llegué a la ciudad de mis primos, cuando me quedé a dormir en sus casas. En medio de la noche, cerca de las 3 de la mañana, sentí algo que estaba en la habitación y al despertar vi una sombra oscura, no con una forma definida, justo enfrente de la cama. Entonces dije, por favor, vete de aquí, y escuché algo, no te sé decir, un quebrar de vidrios, un estruendo, algo que se resquebrajaba. Me partí de miedo, pero de alguna forma me pude dormir, ya no volví a ver la sombra, y al buscar la iglesia me topo con un sacerdote y le dije, yo no creo en nada de esto, pero viví esto, viví estas cosas, me pasó esta situación. Y él me dijo, mira, ven una vez por semana a la iglesia y vas a venir aquí, vamos a hacer una confesión, vamos a tener que darte una bendición y vamos a tener que hacer oraciones completas y especiales contigo. Ven un mes completo, una vez por semana, y vamos a ver qué tal van las cosas. Yo estuve yendo y viniendo de mi ciudad a esta ciudad durante un mes, una vez a la semana, para cumplir lo que el sacerdote me dijo. No me volvió a pasar nada. Pasaron 8 meses hasta que me volví a atrever a pisar la casa de Adrián. En ese tiempo ya no lo topaba, no sabía dónde estaba, yo había cambiado mis actividades, no quería saber nada, él tenía mucho miedo. Cuando me lo topé, Adrián era otra persona. Cabello corto, camisas normales, el rostro de él se veía serio, apagado. Y cuando lo vi lo saludé y en lugar de decirme, socio, ¿cómo estás? Solo me dijo, Marlon, ¿cómo has estado? Y yo vi que algo no bueno le había pasado. Y le pregunté, ¿cómo siguen las cosas? Las estamos tratando, Marlon, no hablemos de ese tema. Fue la última vez que hablé con Adrián. No me quise volver a acercar. No sé qué estaban haciendo, no sé cómo lo ayudaron o no, no sé qué pasó después de él, pero nunca lo volví a ver. Melissa cree que le hicieron un trabajo de brujería para que tenga muy mala suerte. Resulta que Melissa ha sido una persona muy exitosa a lo largo de su vida. Tiene todo lo que necesitas para que te vaya bien. Es una persona atractiva, inteligente, que viene de una familia que tenía un muy buen nivel adquisitivo. Se preparó a nivel educativo muy bien, le apostó mucho a los estudios y consiguió grandes puestos de trabajo. Nunca jamás ella estuvo a favor de depender económicamente de una persona. Era una persona sumamente aguerrida, de mucho carácter. Así es que, aunque se casó y todo, ella siempre trabajó y aparte era la fuerte de su casa. Ella tenía el trabajo de mayor ingreso y le iba muy bien. Te digo todo esto para que entiendas más o menos el contexto de la persona que te estoy hablando. Una persona exitosa que ha amasado una pequeña fortuna, pero suficiente para vivir muy bien y darle una buena vida a sus hijos y a su esposo. Una persona que, si le preguntaras, Melissa, ¿tú crees en la mala suerte? Si le preguntaras esto hace 6 meses, te diría, eso es una estupidez. La suerte se trabaja. Pero Melissa me mandó esta historia. A Melissa parece que le están pasando ciertas cosas extrañas últimamente que le hacen creer que la mala suerte viene o de las envidias o de algún tipo de trabajo de brujería. Un día Melissa, en su vida, que en la cual no todo es miel y rosas y no todo es felicidad. Hay batallas en el día a día, pero batallas que siempre sabe cómo sortearlas. En esta vida en la que las cosas van resultando y van saliendo porque ella tiene las capacidades y sabe cómo hacerlo, de repente las cosas no empiezan a salir bien. Está desarrollando uno de sus primeros emprendimientos de un tema que ella conoce, pero conoce a detalle. Y de hecho, los clientes que tiene en este tema son clientes que conoce de toda la vida. Sabe perfectamente que es un negocio redondo prácticamente desde el día 1. El 100% de las ventas se le han caído en 1 semana y medio. A tal grado es el impacto que acaba de poner en jaque mate el negocio y está a nada de decidir cerrarlo. El negocio tuvo 6 meses de vida, pero nunca hubiera esperado el 100% de caída. 0 ingresos. Ese cálculo, ese aspecto, ese futuro no lo predijo. Pero pasaron cosas raras desde ese día. Es como si la suerte se hubiera empecinado con ella, porque ese día, justo después de estar hablando de los últimos tratos, cuando llegó a su vehículo, en la puerta principal
tenía una marca como si alguien con algún barrote de hierro se lo hubiera clavado justo en la puerta, sin sentido, en medio de un estacionamiento donde he estado dejando el vehículo durante años, un lugar que no es violento, está ahí clavado eso. Las cámaras de seguridad, extrañamente, media hora antes del golpe, dejaron de grabar. Dejaron de grabar todas. Un problema, porque cuando llega con la persona de seguridad, tiene ahí a un equipo de personas revisando las cámaras porque por algo hace media hora dejaron de funcionar y no están pudiendo hacer que se regresen las grabaciones. Entonces, se da cuenta que no va a poder bien quién le hizo eso. Mientras va de camino a su casa, se le poncha una llanta. Y ella dice, ya entendí, es de esos días que todo te va a pasar. Así es que vamos a tomarla tranquilo. 2 cuadras antes de la casa la chocan. Ella dice, muy bien, ya entendí, algo estoy haciendo mal, yo traigo una actitud, algo he hecho, va por ahí la situación, me voy a ir a dormir. Mañana será otro día, las cosas no va a pasar nada. Cuando llega a la casa es muy extraño porque verdaderamente todo empieza a salir mal. Llega, sube por las escaleras y cuando llega a su recámara, toma la perilla y se le queda en la mano. Son cosas muy tontas, cosas que dirías, bueno, son cosas que se descomponen y en eso suena como una pequeña explosión en casa. Cuando va a la planta baja para ver qué fue lo que provocó la explosión, se topa con un escenario muy extraño. Su sala tiene como una zona de vitrales que da directo al patio. Todos reventaron. Sin sentido alguno, reventaron todos. Hay vidrios esparcidos por el patio y por la sala y no hay ningún instrumento que se vea ahí que haya provocado lo que tú quieras. Un martillo, un desarmador, un pedazo de tornillo, una bujía, algo que haya provocado que se resquebrajara, ni menos así. Está todo destrozado. En ese mismo momento en el que ella ya no sabe ni qué está sucediendo y qué es lo que está pasando, recibe una llamada. Su esposo acaba de tener un accidente vial muy, muy fuerte y, aunque está bien, necesitan ir a atenderlo ya y necesitan revisar cosas del seguro. El seguro, por alguna situación, no quiere pasar. Todo en la vida de ella se está yendo a picada. No quiero extender porque son puros de estos detalles. Todo está saliendo absolutamente mal. Todo, si pudiera salir peor, va a salir peor. Así está la vida de Melissa. Lleva así 3 meses. Ya hay una situación muy crítica. La situación crítica es la siguiente. Ella comenzó a ir con psicólogo, comenzó a llevar prácticas tipo yoga, cosas de meditación y relajación, porque dijo que era ella, el problema soy yo. Si está ocurriendo todo esto en mi entorno, algo hice desde hace tiempo, pero pasó un detalle, un solo detalle, que es lo que hace al día de hoy que sepa que tal vez no estamos hablando de una actitud, sino de algo más que tal vez no le vamos a encontrar explicación. Y es porque un día de estos, después de que el esposo se recuperó, que ha regresado a su vida habitual, que ella de cierta manera se está recuperando de todos esos trancazos o lo está intentando, un día pensando en qué puede hacer para que mejoren las cosas, porque no han mejorado un solo día, han ido de peor en peor, estando en la cama, en la madrugada, como ya se le ha vuelto una mala costumbre, que se le va el sueño cerca de las 3 o 4 de la mañana, estando acostada, está pensando en cómo va a resolver estas situaciones, y entonces de reojo ve un movimiento en la habitación, y al voltear la cabeza ve a su esposo con un atuendo blanco y largo, que no le había visto pero no reparó en eso, va caminando y se mete al baño y se escucha donde se abre la puerta y se cierra. Y ella dice, bueno, va, tiene alguna necesidad o algo le pasó, qué extraño que no lo escuché, y donde se regresa a la cama y se voltea, el esposo está acostado justo enfrente de ella. Eso que vio ahí no era su esposo. Se asustó tanto que lo levanta y le dice, por favor, alguien se metió en el baño. Cuando llega en el baño está cerrado, y cuando entran hay una bata blanca tirada en el piso, pero no hay ninguna persona. Ella cree, después de esa situación, que alguien le está haciendo algún trabajo de brujería. Y le están haciendo eso para que ella y su familia se vaya directo a la ruina. Así es que, ¿tú crees en la mala suerte? Ten cuidado con los niños fantasma. Quiero contarte la historia de Chayo. Chayo vivió unas circunstancias muy pesadas por allá del 2010-2013. Ella vivía felizmente con su mamá,
con su papá y tenía un hermano mayor que ya estaba casado y estaba haciendo su vida fuera de la casa. Resulta que cierto día reciben una llamada del vecino del trabajo de su papá. Su papá tenía un giro de negocio de venta en una cuestión comercial, pero el negocio era propio. Y este vecino llamó para decirles que acababa de ver como una camioneta con varias personas que venían armadas, lo subieron y se lo llevaron. Nunca volvieron a saber nada del papá. Ese fue el último día, la mañana de ese día fue el último día que lograron ver a su papá estando con ellas. Ese día se acabó esa historia. Viviendo esa tragedia y esas situaciones, Chayo dice, narrador, yo creo que mi mamá ya sabía con la persona con la que estaba, no me malinterpretes, no por lo que le pasó, sino por algo que ocurrió meses después. Meses después, estando nosotros todavía en este tema de la búsqueda, pero ya sin esperanzas, recibimos una llamada muy extraña. Un sujeto que se hacía llamar Luis se hacía o se autonombraba como nuestro medio hermano y él estaba viviendo en otra ciudad de aquí de México y nos empezó a contar que sí, que efectivamente la persona tal, mi papá, él era su papá y que durante ciertas temporadas, que nos empezó a decir cuándo, él estaba pasando las temporadas completas con él y dice, y eso fue muy extraño porque sí eran los tiempos en los que papá estaba de viajes de negocios. Entonces mi mamá, por eso te digo que yo creo que ya sabía algo de esto, porque no se sorprendió. De hecho, pasando como 6 meses de esa temporada, ella nos sugirió que de preferencia hiciéramos un puente con este medio hermano, con Luis. Ya habló con mi hermano mayor, habló conmigo, y dijo que si nos íbamos los tres a reunirnos con esta familia de Zacatecas. Al final, aunque esta era una circunstancia pues no agradable, ellos también habían perdido un ser querido, y bueno, qué mejor que conocer a la familia extendida. Dice, no me preguntes por qué lo tomó así, yo nunca lo entendí y tampoco se me hacía onda como preguntarle. Fuimos a la casa de este medio hermano en Zacatecas. Una familia con sus propias costumbres, no se parecían en nada a nosotros, no era como llegar a la vivita cara de mi papá, pero tenían tantos datos y tantas como que santo y seña, más fotografías y videos con él que era más que obvio que no nos estaban mintiendo. No nos querían pelear nada, no querían nada de la herencia de papá, nada. Solo se querían presentar para que supieran que existían. Y ya, que estábamos ahí. Entonces, cuando fuimos a esa casa, pues empezamos a entablar un tipo de amistad, de cercanía. Y por más raro que suene, eran buenas personas y me cayeron muy bien a mí, le cayeron bien a mi mamá y le cayeron bien a mi hermano. Lo que tiene que ver con tu programa son las cosas que ocurrieron en esa casa. Nos quedamos ahí cerca de semana y media. En esa semana y media aprovechamos para conocer la ciudad, pero no queríamos pasar tiempo en casa, porque desde la segunda noche que estuvimos ahí, ocurrieron cosas muy extrañas. Mamá y yo dormíamos en una misma habitación. Esta era la habitación en la que, digamos, estaban las visitas. Y mamá y yo estábamos ahí, cuando escuchamos afuera unos pasos como de un niño. Y se nos hizo muy raro porque Luis estábamos hablando que tenía cerca de 28 años. Él estaba con su pareja viviendo en la casa, pero no tenía niños. O tal vez no nos lo habían presentado. Al final estamos conociendo apenas a la familia y no sabemos detalles y tenemos medio día de estar ahí. Entonces, bueno, abrimos la puerta, nos asomamos por el pasillo y vemos como un tipo de overol que está bajando las escaleras. Un niño 4 o 3 años. Entonces nos quedamos viendo como qué pasó. O tal vez son costumbres de aquí dejar la puerta abierta en la noche y que se meta algún vecino. Es muy raro. No dijimos nada, cerramos la puerta, nos vamos a dormir. Todo lo que hizo que ya no quisiéramos pasar tiempo en esa casa fue a la mañana siguiente. En la mañana siguiente nos levantamos, queríamos desayunar. Muy amablemente, la mamá de Luis, ella había preparado un almuerzo y nos estaba convidando a todos. Entonces íbamos a la mesa y veo que mi hermano mayor está absolutamente desvelado. No había suficientes habitaciones, él se estaba durmiendo en la parte de abajo de la casa, él se dormía en la sala y se veía donde no había dormido. Y le pregunto, ¿por qué no te dormiste? Y dice, porque en esta casa asustan. ¿Cómo que asustan? Sí, en la noche estaba tirado y entonces escucho cómo viene bajando alguien las escaleras. Me despertó, volteo para ver quién es y veo una niña de 3 años que no le alcanzo a ver sus facciones, pero sé que es una niña
porque traía como un overol y una blusita rosa, y cuando viene caminando para acá desaparece. Dice, ya no me pude dormir, pero pues también no iba a gritar o iba a ir a pedirles ayuda o algo, pues nada más me quedé incómodo sentado ahí en el sillón esperando que no se me acercara esa cosa. Y ahí en el desayuno, como las cosas que se habían presentado últimamente en esta familia extraña, la mía me refiero, pues parece que ellos también traían genes de mi papá, porque Luis dice, sí, es que aquí en la casa vive una niña fantasma. Dice, pero no es buena, mejor no intenten entablar amistad con ella, porque sí nos hace daño. Casual, como si fuera de cualquier otra cosa de lo que estuviera hablando. Y su esposa, que nos está acompañando ahí, dice, sí, dice, a mí me odia esa niña. O sea, cada vez que estoy cerca de Luis o que estamos como en un momento bonito en el que lo abrazo, le doy un beso, algo sale volando de la casa. En una ocasión que estaba yo planchando ahí unas cosas, llega Luis, yo quería darle un abrazo, darle la bienvenida, dejo la plancha arriba, me aseguro que está arriba, me acerco con él, le doy un abrazo y en eso la plancha me cae justo detrás del talón. Donde tengo mi burro de planchar, a donde lo recibí, eran casi 3,5 metros. Me la aventó, me quería hacer daño y me quemó la parte de atrás la condenada. Dice, es mala, esa niña es mala. Dice narrador, pues parecerían las travesuras de una niña. En esos días sí pasaban cosas. De hecho, me tocó ver cómo esta chica, la esposa de Luis, en una ocasión que estaba con él y le estaba dando un abrazo, salió volando un plato, cayó al piso, se quebró y le cayeron cerquita de ella como algunos trozos del plato. Y dije, entonces no era mentira. En esos días escuchamos de repente como unas risitas. Un día que los vino a visitar un tío, sonó un teléfono que tenían y un teléfono antiquísimo que ya no se acostumbra a utilizar teléfonos en casa, pero ahí tenían uno que no lo utilizaban, sonó y el tío como con toda la tranquilidad del mundo fue y lo contestó y soltó un grito y lo colgó. Y dice que escuchó la voz de una niña que le mencionó, me siento sola, juega conmigo. Entonces pues se asustó y gritó porque obviamente él ya conoce la historia de la niña fantasma, ¿no? Bueno, narrador. No queríamos estar tiempo en la casa, no porque nos hubiera pasado algo muy fuerte. No queríamos estar porque las historias eran macabras y a quién le gusta estar en un lugar que parece que está embrujado. Aparte, a partir de ese día sí se sentía así como que una presencia, pero pues era su gestión. Yo creía eso hasta el día que nos fuimos. El día que nos fuimos, como si esa cosa, que ahora te lo aseguro, no es una niña, se diera cuenta que nos íbamos a ir y se quiso despedir de mí a su manera. Habíamos hecho maletas, habíamos ya como puesto todo cerca de la entrada para que cuando llegara un taxi nos fuéramos con él para ir a la central de autobuses. Mi mamá y mi hermano están despidiéndose de esta familia y a mí se me olvidaron unas cosas en la habitación. Me regreso, bajo las escaleras, voy a la sala para meter todo eso en una maletita que había dejado que traía como de mano, meto las cosas, camino y cuando paso justo lo de las escaleras, la veo bajar. Y me llamó mucho la atención. No te voy a decir que me moría de miedo. Me llamó la atención. Y por tonta volteé. Cuando volteé, esto es lo que vi. Eran los pies de una niña que traían como unos tenisitos, todos blancos, blancos. No te puedo decir de qué años son, pero eran unos tenis comunes y corrientes de niño pequeño. Por el nivel de piernita se veía algo, una niña de 4, máximo 5 años. Se veían como unas manitas, pero las manitas se veían como con la piel pegada y huesuda. Eso, desde que lo vi, es como, esto no está bien. Y seguí subiendo la mirada. Cuando llegué a la parte de aquí del overol, vi que había como algo negro que se estaba moviendo así. La niña no tenía la parte de arriba. Era como un tipo de aire negro que se estaba moviendo. Frente a mis ojos nada más me quedé así, volteé a la entrada, caminé y vi cómo se regresó otra vez al segundo piso. ¿Qué es esa cosa que vive en esa casa? Tomó la forma de una niña, pero no es una niña. Esa cosa no era buena. Voy a contarte la historia de la rana y el fantasma. Renata me dice, narrador, quiero contarte unas cosas que para mí son muy importantes y tienen que ver con el suceso más aterrador que he vivido al día de hoy. Lo primero que tienes que saber de mí es que nadie me dice Renata, todos me dicen rana. Yo soy la rana de mi familia. Y eso es porque cuando era pequeña no podía decir mi nombre
Y el día que mi abuelo me cargó y me dijo, a ver, ¿y tú cómo te llamas? Y le dije Rana, él se murió de risa. A partir de ahí me decía rana para aquí, rana para allá. Y yo no sé si fue ese mismo juego o mi abuelo que era bien lindo conmigo, que yo realmente a veces tomaba la posición de una rana y me ponía a brincar. Y jugábamos a que me trepaba en árboles, me trepaba en cosas de la casa y yo me moría por estar siempre en casa de mis abuelos. La relación con ella siempre fue maravilloso. Mi abuelo siempre fue una persona con un corazón enorme, me regalaba cositas relacionadas con rana y siempre decía que tú eres mi rana favorita y la única que tengo, y me regalaba mochilas, lápices, monitos de peluche. Mi cuarto se llegaba a ser un santuario de ranas. De alguna manera yo lo adopté y hasta el día de hoy todas las personas me dicen rana. Pero cuando cumplí 14 años, yo te puedo decir que es el momento más triste que he vivido en toda mi vida. El día de mi cumpleaños, yo estaba en clases, estaba todavía en la secundaria, y estando allá en la secundaria, había planeado que me iba a ir con unas amigas a ir a hacer algo en casa de ellas. No me acuerdo exactamente porque no es lo importante. El punto es que saliendo de la escuela, mi mamá me dice, oye, vamos a ir a casa de tu abuelo, te tenemos una sorpresa. Yo ya me los intuía porque no era la primera vez que lo hacían, pero mis abuelos me hacían fiestas sorpresas donde me decoraban toda su casa con ranas y buscaban cosas con colores verdes y globos y pasteles y se traían a mis tíos y a mis primos y así. Entonces, como era algo que yo disfrutaba mucho, yo iba muy feliz. Cuando íbamos para allá, mi mamá recibe una llamada al celular, para el vehículo y empieza a llorar fuerte, fuerte. Nunca la había visto así. Le pregunto qué pasa, no me quiere decir, me llevan a la casa. Ese día, que era mi cumpleaños, no celebré nada. No hubo nada, no hubo fiesta, no hubo gente, no nada. Yo no entendía qué pasaba, solo sabía que había pasado algo malo. Me enteré muchos años después que mi abuelo decorando la casa se infartó. Él estaba poniendo las decoraciones altas, como que se agitó mucho y su corazón no resistió. Y fue algo que me rompió el corazón horrible. Y se me rompió tanto el corazón que al día de hoy yo no celebro mis cumpleaños. No puedo. La persona que más quería, la persona con la que más relación hice, se fue el día queriéndome celebrar y son días que le dedico a él. Pasó como un año, narrador, en que yo pude ir a la casa de mi abuelo. No podía acercarme ahí. Y si la casa de mi abuelo, no te hagas una idea equivocada, era un lugar hermoso. Era un lugar muy grande. Mi abuelo ya había ido muy bien, había trabajado mucho. Él tenía, para que te des una idea, una biblioteca que era más grande que mi habitación y que la habitación de mi hermano junto y que la habitación de mis papás juntos. Y era su biblioteca. Era una casa de 3 pisos, muy, muy grande. Tenía cochera hasta para 5 autos y date la idea de qué tipo de casa era. La casa, no te imagines un lugar lúgubre, era un lugar con mucha luz, hermoso, un lugar que tenía un patio con juegos para niños y mis abuelos les encantaba tener ahí a sus nietos. Bueno, yo no podía ir a ese lugar. Extrañaba la biblioteca, extrañaba el aroma de toda la casa de mis abuelos, ese aroma a café y pan tostado. No podía estar ahí. Pero pasó un año y de alguna manera dicen que el tiempo de alguna forma ayuda con este tipo de dolores y penas. Y en mi caso también fue así. Mi abuela me iba a visitar, pero yo sentía que ya era suficiente y tenía que de alguna manera enfrentar esto. Si es que fui a la casa de mi abuela y llego ahí y me recibe y sabe que va a ser un momento difícil, pero de todas maneras lo empiezo a sobrellevar. Y sí fue bueno que fuera porque estar ahí, lejos de lo que yo creía, me traía buenos recuerdos. Me acordaba cuando me cargaba, me traía recuerdos de los juegos que tuve con él en las diferentes habitaciones, de las pláticas que teníamos, de cómo me sentaba en su regazo. Y se transformó ese lugar ahora en el santuario de mi abuelo. Todo me lo recordaba. Algo pasó en mí, yo no sé por qué, pero cuando cumplo 16 años, tengo la necesidad de estar más tiempo ahí. No sé si para encontrarme más conmigo misma y mis raíces o estaba en una etapa como difícil de mi vida. Y es ahí donde ocurrieron los hechos que estoy a punto de decirte. Me quedo una temporada larga, son varios meses. No sé cuánto tiempo exactamente pasó, que yo me empiezo a percatar de un comportamiento muy raro de mi abuela. Y es que mi abuela a veces, cuando la dejaba sola, se ponía a hablar sola.
y se ponía como a platicar con alguien. Y me asomaba y no había nadie ahí y hablaba como bajito, como si dialogara. Hasta que un día me atreví y le pregunté, abuela, yo ya he visto que hablas con alguien, pero no lo veo. ¿Con quién estás hablando? Es que estoy hablando con tu abuelo, a veces me visita. ¿Mi abuelo? Sí, a veces me visita. ¿Tú no lo has sentido, no lo has visto aquí? Dice, ¿tú lo ves? No, 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 pero lo siento. Sé que está aquí. Dice, poco después de que falleciera, empezaron a haber ruidos en la casa y al tiempo yo le decía, oye, ya descansa, ya fue suficiente, trabajaste mucho, tienes que descansar, déjanos, todos estamos bien. Pero seguía habiendo ruidos aquí hasta que le dije un día, bueno, si te quieres quedar, quédate, esta es tu casa. Dice, desde entonces, todos los días lo siento. Y dice, y bueno, no se siente exactamente como tu abuelo, pero yo sé que es él. Dice, a partir de ahí, narrador, yo no sabía si mi abuela estaba perdiendo la cabeza o verdaderamente algo estaba pasando ahí. Así es que me transformé en una detective, era la rana detective de la casa. Mi abuela no sabía, pero yo tomaba datos de todo. Cada ruido extraño, porque fue lo que ella me dijo, hubo un ruido y de ahí salió lo de tu abuelo, ¿no? Bueno, cada ruido extraño que hubiera en la casa, le prestaba atención y empezaba a seguirlo. De repente, empecé a notar los ruidos que me decía mi abuela. Sí existían esos ruidos, pero eran ruidos que necesitabas agudizar mucho o estar en ciertos lugares. ¿Sabes dónde se escuchaban especialmente por el eco? En la biblioteca. No en toda la biblioteca, en cierta zona como que retumbaban cosas de la casa. A mí me da la impresión que mi abuela estaba ahí el día que lo escuchó, porque fue muy clarito. Era como si algo se moviera. No te puedo decir más. Era como un raro, raro. Cuando empiezo a escuchar eso, empiezo a buscar de dónde viene el sonido y me pongo a hacer mis teorías. Un día me doy cuenta que la respuesta está más cerca de lo que creo, porque me quedo pensando justo en la zona donde se escucha ese ruido. Y donde me quedo pensando estoy viendo la puerta y entonces veo que algo pasa muy rápido al mismo tiempo que el ruido. Eso que pasó no lo logro ver bien, no sé exactamente qué es. Fue tan rápido que no tengo ninguna imagen y dije, eso es a lo que dice que es mi abuelo. Ya entendí, porque si es algo grande, es algo alto como mi abuelo. ¿Pero será mi abuelo? ¿Y por qué no nos habla? ¿Y por qué no nos dice nada? Y si a partir de ahí yo buscaba tener contacto con eso, si es que me metía en una habitación y me ponía viendo hacia afuera, hacia la zona de la biblioteca, esperando que en cierta hora, que era cuando se escuchaba ese ruido, lo volviera a ver, y no me lo topaba y no me lo topaba, hasta que un día, y aquí es donde las cosas me di cuenta que no eran buenas, aunque lo parecían, voy al baño. Es más o menos esa hora, pero me ganaron las ganas. Abro el baño y me meto. Cuando escucho ese shh, pero lo escucho lento. Shh, cuando volteo, te voy a describir lo que vi, que es algo que no me puedo sacar de la cabeza y me taladra las ideas. Estoy viendo que justo al lado de la biblioteca hay algo que no te puedo decir que es un ser humano, es una cosa que está separada a unos 30 o 60 centímetros del piso, tiene brazos, pero los tiene así, rígidos, totalmente rectos, y la cabeza la tiene volteada de esta manera. Su cabeza no es una cabeza normal. Imagínate que es del grueso de 2 manos haciendo esto. Es una cabeza muy pequeña y como en pico, y está volteando a verme. Cuando me ve, se nota que me ha visto porque abre más lo que parece que son unos ojos que los tiene más laterales que hacia el frente. Y esa cosa, con el dorso que está hacia la biblioteca y la cabeza hacia acá, se empieza a mover más rápido. Me meto al baño y cierro la puerta y empiezo a gritar como loca. A partir de ese día, esa cosa me está persiguiendo por la casa de mis abuelos todos los días. Me la he topado por todas partes, me la he topado pegado al techo y moviéndose sola, me la he topado viendo desde el segundo piso, en el piso pegada y moviéndose, su cabeza está pegada, parece que me ve con el ojo lateral y está moviéndose. Hay algo que no te he dicho hasta este momento, pero es que esa cosa no tiene colores, es absolutamente blanca, excepto el ojo. El ojo se ve de una oscuridad tan profunda y me genera una sensación tan horrible que yo quiero que esa cosa no me capture. Mi abuela me vio tan aterrada y ella no me acostumbraba a ver así porque yo soy una persona, como te puedes dar cuenta,
que soy muy dinámica, muy divertida y muy valiente y muy curiosa. Entonces, cuando me vio así, dijo, ¿qué está pasando? Ya le conté que la cosa que ella creía que era el abuelo no era el abuelo, y le describí lo que vi. Ella se santiguó, se hizo el signo de la cruz, se me quedó viendo y dijo, no, hija, no te preocupes, porque yo creía que era tu abuelo, pero cosas de esas no las queremos aquí. Yo de algún lado saqué mi personalidad, narrador, porque la señora regresó como 3 horas después a la casa. Traía una cantidad de botes con agua bendita que no te puedes imaginar. Cajas y cajas y cajas. No me preguntes de eso, yo no soy una persona como muy afecta a las religiones, pero lo que sí te puedo decir es que en esa casa ese día no hubo un solo lugar, ni un recoveco, que no quedara todo lleno de agua bendita de las oraciones de mi abuela. Iba detrás de ella yo, llevando en cajas más chiquitas, ayudándola mientras ella sacaba y aventaba las cosas y me decía, acompáñame y reza conmigo, porque te está molestando a ti, tú también defiéndete. Así es que, pues nos aventamos la casa completa, narrador. Y esa cosa no la volvimos a ver nunca. Y ese sonido que había ahí también desapareció. Yo creo que él, sabiendo que en esa casa había una necesidad por una pérdida, se aprovechó de eso, se hizo pasar por mi abuelo y de alguna manera quería afectarnos, pero mi abuela no lo dejó. ¿Has escuchado alguna vez que la muerte se hace presente cuando va a llegar por alguien? Heriberto tiene una situación muy difícil de manejar. Una situación que tiene viviendo desde hace casi 30 o 35 años. Él ha tenido 3 experiencias a lo largo de su vida que lo han marcado de manera profunda, pero no de manera feliz. Él dice, narrador, tengo un don, que es un don agridulce. Y es esto a lo que se refiere porque, aunque es algo bonito de cierta manera porque le permite prepararse para algunas situaciones, al mismo tiempo, y te vas a dar cuenta por qué, es algo que desearía mejor no tener. Resulta que cuando él tenía 10 años, fue la primera vez que pasó esto. Cuando él tenía 10 años, un día se fue a dormir. Él tenía la grandiosa suerte que aún tenía a su bisabuela con vida. En ese tiempo estaba pasando ella por ciertas enfermedades y digamos que, aunque tenía ciertas atenciones médicas, estaba bastante bien. Cuando él se va a dormir ese día, en medio de un sueño, ocurre algo bastante extraño. Él está soñando con algo sin importancia, un sueño cualquiera, cuando entonces ve que el cielo se abre como si fuera un telón. Ese telón corre totalmente hacia el frente, hacia donde está viendo ahí unas casas, y se abre todo, como si fuera el telón de un teatro. Se queda impactado porque jamás había soñado algo así. Frente a él ve lo siguiente. Ve a su bisabuela, a un hombre muy alto que nunca había visto, y a una mujer diminuta, chaparrita y que se ve muy alegre. Nunca había visto esas personas. Y hay algo muy raro que se enteró cerca de 2 o 3 meses después en una plática que tuvo la familia acerca de la bisabuela, en la que recordaban momentos y cosas de este tipo, en la que la persona que le estaba cuidando esa madrugada dijo algo que él no había escuchado. Y fue que esa madrugada justamente ella empezó a decir, aquí están mamá y papá, vienen a recogerme. Tuvo un tipo de delirio y cuando le preguntaron, ¿de qué estás hablando, abue? Ella dijo, ay, mijita, discúlpame, estaba pensando despierta. Se fue a dormir y ya no despertó. Parecería una coincidencia, si no es porque en algún momento, entre los 10 y los 20 años, se topó con una fotografía antiquísima en la que aparecían ese hombre y esa mujer que él vio en los sueños, y tal cual, eran el papá y la mamá de la bisabuela. Pero este suceso, que sería como el único, una experiencia que, bueno, ni tan buena ni tan mala, una experiencia diferente al resto, debería ser como una gran anécdota, se ha transformado en algo muy pesado, porque cuando cumplió 20 años, tuvo otro sueño muy extraño. Para ese entonces su abuela estaba en un perfecto estado de salud. Justamente la semana que venía iban a hacer su cumpleaños y se estaban organizando para hacer un gran festejo. 80 años no cualquiera los cumple. Así es que toda la familia estaba de acuerdo para hacer algo muy bonito y estaban colaborando. Y esa noche tiene un sueño muy extraño.
En el sueño, él está en un lugar que nunca había visto. Es un lugar que le da una sensación no muy agradable. Entra por un pasillo muy largo, un lugar como abovedado, y adelante hay un ataúd. Se asoma por inercia en el ataúd y ve a su abuela. Y su abuela tiene las manos así, ojos cerrados, la boca ligeramente abierta. Cuando voltea porque algo le llama la atención a su lado, está su abuela, fuera del ataúd. El cuerpo está ahí y la abuela está acá. Se ve radiante, se ve feliz. Y le dice, hijo, yo no soy ya esa, yo ya no estoy ahí. Y le da un beso y le dice, te quiero mucho. Se despertó con lágrimas, él quería a su abuelita, se despertó con lágrimas, pero bueno, es un sueño. A esa hora, 10 o 15 minutos después, recibe la llamada. Acababa de fallecer su abuela. La escena que vio en el sueño es lo que aconteció al día siguiente en el funeral. Era exactamente el lugar, y su abuela estaba con las mismas ropas, en la misma posición como él había soñado. Eso lo dejó incómodo, pero a la vez feliz. ¿Por qué? Porque tuvo un momento en el que su abuela vino a despedirse y si no, no hubiera tenido la oportunidad. Estaban esperando celebrarla y bueno, fue algo duro, difícil, pero a la vez bonito. Y fue la única vez que él pensó que tal vez lo que él tenía era un don bueno, era un don que le iba a servir para ser, no sé, más cercano con los demás o ser mejor ser humano o algo. A los 30 años se dio cuenta que tal vez ese don es algo más. Porque a sus 30 años, ya con familia, con una niña de apenas unos meses, la está cargando en su casa, cuando al voltear a la entrada porque algo le llama la atención, no en un sueño, despierto, ve a un tío que tiene cierto tiempo sin ver en la entrada con un rostro de tristeza, haciéndole así, y atraviesa la puerta de la entrada. Él no necesita explicaciones. 10 minutos después recibe la llamada que estaba esperando. El tío tuvo un accidente de carretera y él junto con 2 personas acababan de fallecer. Dice, desde entonces, narrador, yo sé que esto que tengo es un don agridulce porque me acerca mucho a la muerte de las personas, pero no me permite hacer absolutamente nada. Para el momento que los vi ya es tarde. Es como si los muertos quisieran contactarme, porque el día de hoy ya han pasado 5 años desde lo de mi tío. No solo veo a familiares, veo muchas personas que sé que no deberían de estar ahí por diferentes cosas y vienen de alguna manera a ponerse en contacto conmigo. No entiendo para qué. Yo no puedo hacer nada. ¿Tú crees que haya lugares que son la puerta al infierno? Yulisa me envió esta historia que es una historia sumamente extraña. Nunca había escuchado algo así y si tú has escuchado algo así, me gustaría saberlo y que me lo dejaras en comentarios. Resulta que Yulisa hace cerca de 10 años vivió un suceso que espera jamás volver a vivir. Ella vivía con su esposo, solo estaban los dos, en una casa que habían tenido mucho trabajo para hacerse de ella. Y le estaban pagando. Una casa pequeña, apenas de un piso, pero vivían a gusto y vivían bien. Yulisa tiene cierta enfermedad que no sé exactamente cuál es, pero hace que esté postrada en cama y ya lleva así casi semana y media. No es nada que la ponga como en un riesgo tremendo, pero sí es algo de cuidado. Necesita mucho descanso, necesita medicina continua y hay una situación que ocurrió cierto día de la semana cuando estaba llevando esta enfermedad adelante, en la que se le acabó el medicamento, pero no habían estado vigías ni ella ni su esposo. Entonces su esposo estaba en el trabajo, a mitad de la mañana se le acaba el medicamento, le pide al esposo que por favor lo compre de regreso a casa y la situación es que en ese punto entre la llamada y cuando el esposo regresa, que fue cerca de las 8 de la noche, ella se puso muy mal. Se tiene que acostar, la temperatura del cuerpo se le eleva muchísimo, al punto que ella siente que tiene delirios, que de repente está hablando, en momentos cree que está soñando, pero lo que está soñando es como muy real y está platicando y después se da cuenta que está abriendo la boca y balbuceando cosas y dice, ¿qué me pasa? Pero no tiene fuerza para pararse, no está tan consciente de las cosas. Y es ahí en esa situación en la que ella está totalmente consciente que lo que está pasando es una enfermedad y tal vez grave, pero que ya no puede hacer nada,
que está sintiéndose como en este vaivén entre sueño y realidad, que ve lo que estoy a punto de contarte. Está acostada en su cama, siente muchos escalofríos, está de alguna manera como tapándose y apenas se tapa siente mucho calor y se lo quita y siente un frío tremendo. Y entonces, por la entrada de su cuarto, que no es una entrada tan grande, pero mide mínimo cerca de los 2 metros, ve que algo está del otro lado. Algo muy raro. Algo que parece como una cabeza humanoide pero grande, con un cuerpo que pareciera más un exoesqueleto, un esqueleto grandote por fuera. Y esta cosa se está asomando hacia adentro de la habitación. Aunque ella está un poco consciente que lo que tiene son alucinaciones, no deja de darle miedo. Ve que esa cosa empieza a meter la cabeza y lo primero que hace es con su mano derecha, que son como huesos, porque te digo huesos, porque ella no logra distinguir bien exactamente qué es, pero es absolutamente blanco eso y es muy grande. Pone su mano en la parte de arriba del marco y después pone la otra un poco más adelante y es como si esa cosa utilizara la fuerza que imprime con sus manos en el techo para moverse, porque empieza como a jalar el cuerpo hacia adelante y mueve la mano adelante y jala el cuerpo y entonces ve que cuando llega a cierta parte del torso, el torso está pegado al piso y después de mover la mano 2 o 3 veces más, el torso empieza a levantarse y se pega al techo y después siguen las patas y es como si una persona estuviera haciendo un tipo de arco en el techo. Horrible, una cabeza enorme, un cuerpo bastante grande y está avanzando lentamente hacia ella, lentamente hacia ella. Llega el momento en el que ella siente que pierde la conciencia, o por miedo o por la enfermedad, y ya cuando se levanta, lo que ella siente es como que tuvo un mal sueño, se levanta bastante mejor, todavía no llega el esposo, cuando llega el esposo trae la medicina, se la toma, la temperatura de alguna forma bajó en ese tiempo, y ella está bien, y va a pasar como 2 o 3 días. Cuando un día llega el esposo y le dice, oye Yulisa, ¿por qué hay unas manos marcadas en el techo? Y es cuando ven que hay unas manos muy grandes que no corresponden a ninguna de las manos de ellos dos. Y van desde la entrada como si algo hubiera agarrado de un lado hasta una manita adelante y la secuencia exacta en la que ella tuvo la alucinación. Cuando el esposo le dice eso y ella cae en cuenta de esas marcas, se pone pálida. Se le bajó la presión, pero al instante, y siente un frío tremendo y le dice, me tengo que ir de aquí, yo ya me tengo que ir de aquí. Le cuenta lo que ocurrió, pero es tanto el miedo que ella le dice que por favor se vayan de la casa. Y él la ve tan desencajada y tan mal que se van. Esto es algo obvio y cualquier persona que ha estado en esta circunstancia o conoce a alguien que está en esa circunstancia lo haría. Si tú compraste una casa y estás aún pagándola, no hay manera en la que te puedas ir si no puedes liquidarla. Entonces vas a tener que hacer algo o vas a darle un espacio a la persona en lo que recapacita, las cosas y regresan a la normalidad y se regresan a vivir al punto. No hay oportunidad de hacer tantas cosas. Quiero que entiendas, y te digo todo esto porque es importantísimo. Porque mientras Yulisa se fue a casa de su mamá y ahí estaba su marido con ella, un día el marido le dice, oye, platiquemos otra vez para ver si regresamos o no a la casa. Y Yulisa le dice, yo no quiero volver a pisar ese lugar nunca. Y le dice, bueno, platicaremos. El marido se va a la casa a recoger algunas cosas y regresa con todas las maletas. Todo el carro viene lleno de todas las cosas que habían dejado ahí que fueran necesarias. Y Yulisa le dice, ¿por qué te cargaste de todo? ¿Qué pasó? No quiero hablar de eso. Dice, narrador, ya pasaron 20 años. Es un tema que no lo puede expresar, se le atora, se pone mal. Yo no sé qué vio en esa casa, pero estoy casi segura que se topó con el ente que vi cuando estaba enferma. Voy a contarte la historia del perro demonio. Esto que te voy a contar es muy corto, muy conciso y profundamente aterrador. Resulta que Armando y Erika son una pareja que tienen apenas 2 años de novio. Tienen una relación muy bonita y de hecho ya están pensando en llevar a la relación a otro, digamos, a otro nivel de intimidad, de compromiso. Decidieron hacer un viaje en carretera para ponerse a prueba en la relación. Iban a hacer una ranchada, ir de diferente pueblo en pueblo a lo largo de ciertos puntos de México.
simple y sencillamente para ver si eran compatibles ya en un plazo bastante largo y estando nada más los dos solos. ¿Por qué? Porque Erika dijo, yo no quiero andarme juntando con alguien para después andarme separando y después se vuelve un mugrero. O me pruebas que sí estamos hechos el uno para el otro, o aquí no va a haber nada. Una vez dicho eso, Armando le dio la vuelta, planeó este viaje y ya iban como en el cuarto día de la ranchada. Resulta que en esta ranchada en cierto punto se pierden y no saben en qué carretera dieron vuelta por un lado o para otro, no traían el GPS, así es que se perdieron, pero se perdieron por completo. Sin embargo, no tenían miedo, no estaban en lugares que fueran conocidos por alguna situación criminal o estar en un lugar en el que pasaban cosas así extrañas. Así es que iban con toda la calma del mundo, inclusive llevaban una tienda de campaña por si fuera necesario. Iban por cierta zona, que no saben exactamente dónde era, cuando se toparon con algo muy raro. Ven a lo lejos, tal vez a un par de kilómetros o tal vez a 10 kilómetros a lo mucho, pero se logra ver unas luces de una ciudad que se ve pequeñita. Y ellos van por ahí cuando entonces el carro se les apaga y se les apaga, iban a cierta velocidad que lograron tener como control de él y lo detienen. Y es muy raro porque el vehículo, sin accidentarse, se detiene justo en la entrada de un cementerio que está en medio de la nada. Ellos voltean, se les hace muy rara la situación y logran ver algo que eso sí los hace tener mucho miedo. Mientras Armando está intentando darle marcha al carro y parece que de alguna forma lo ahogó por estarle picando el acelerador, Erika le dice, prende el carro, prende el carro, prende el carro y está volteando al cementerio, prende el carro, prende el carro, prende el carro y él está intentando darle la marcha y de repente en algún momento como que medio ahogado, pero arranca el carro y le dan. Estamos hablando de una historia cerca de los 90. Entonces andan en este vehículo, él le dice, ¿qué pasa? Dice, acelera, 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 acelera. No sé cuántos kilómetros pasaron, pero fueron un par de minutos a alta velocidad. Cuando ven que una sombra se les pone al nivel del carro, el carro va más o menos a 120 kilómetros, y logran ver como un tipo de galgo alargado, cuya cabeza está al nivel de la parte alta de la puerta, y esa cosa está corriendo a la velocidad del vehículo y logra girar tantito la cabeza, y donde debería tener un ojo, tiene algo así como un tipo de barro oscuro como chapote, y se ve profundamente hasta el otro lado. Cuando ven esa escena, no te quiero decir, pero están a punto de infartarse y esa cosa no se ve que se vaya a detener. Abre las fauces, tiene unos dientes como picudos y sienten ellos que ese va a ser sus últimos momentos. Sigue acelerando y de repente, en algún punto, se oye un aullido muy fuerte, se dan cuenta que el perro ya no está, ven por el retrovisor y está a 4 patas en medio de la carretera y ellos están a la sombra de una iglesia y siguen. ¿Qué fue exactamente lo que se toparon? ¿Qué fue lo que hizo que ese perro se detuviera? La conclusión de ellos es que era que la sombra de esta iglesia cubría completamente la carretera y no lo dejaba pasar. Eso fue lo que ellos creen que los pudo haber salvado. ¿Pero qué es? ¿Quién sabe? Pero, ¿crees tú que existen los espíritus malévolos de los animales? ¿Crees en la protección de los ángeles? Melissa me cuenta que en 3 ocasiones el ángel de su hermano la ha salvado de una muerte inminente. Resulta que Melissa y su hermano, cuando eran pequeños, eran muy unidos. Cuando ella cumplió 16 años, su hermano tenía 15, un día los dos se van a dormir a sus habitaciones y el hermano ya no despertó. Resulta que el hermano había tenido algún tipo de falla cardíaca que nunca le habían detectado y esa noche lamentablemente fue su última. Melissa vivió con un dolor tremendo durante muchos años porque eran muy unidos, se tenían mucho cariño, no se pudo despedir y hay algo que le llaman el síndrome del sobreviviente. Se sentía culpable de ser ella la que estaba aquí, no él. Pero había algo que sin darse cuenta, Melissa de alguna forma hizo, y es que nunca rompió el vínculo con él, aunque ya no estaba en su forma física. Te digo todo eso porque más allá de si eres creyente o no, escucha esta historia. Hay 3 ocasiones en las que el ángel del hermano de Melissa la salvó de una muerte inminente. La primera, en el pueblo o en la ciudad en la que ella vive, llegó un huracán
y fue un huracán que devastó el lugar. El día que llegó el huracán, ella no tomó precauciones porque ya en muchas ocasiones ha habido noticias de ese tipo que no terminan impactando ni terminan haciendo nada. Pero ese día tomó muy malas decisiones, Melissa, porque estaba en un punto muy alejado de su casa y se había perdido. Ese día que estaba perdida, el huracán vino e impactó. El lago estaba empezando a correr de manera tremenda y no había forma en la que se regresara porque ya no había ningún tipo de transporte público ni taxi funcionando en ese momento por el huracán. Es ahí cuando sabe que si no se logra refugiar lo antes posible, algo malo le va a ocurrir. Y empieza a pedirle a su hermano y le dice, por favor, hermanito, yo sé dónde estás, mándame ayuda, la necesito. En ese instante ocurre un suceso que al día de hoy no hace sentido. En menos de 20 segundos, delante de ella se para un auto, el auto baja la ventana, es un rostro conocido, es un vecino amigo de la familia de muchos años, y le dice, Melissa, ¿qué haces aquí? Y entonces ella le dice, por favor, llévame a la casa. Claro, súbete, se sube. Y le cuenta esto. Fíjate que sin sentido alguno, yo iba a otro punto de la ciudad y de repente empecé a actuar sin darme cuenta desde hace como media hora, no sé si por la lluvia o algo, y me perdí. Entonces tengo como 10 minutos perdidos sin saber a dónde iba hasta que sentí que tenía que dar vuelta a la derecha y es donde te vi. Dice, no sé, qué buena coincidencia. Melissa no cree que sea coincidencia. El lugar en el que estaba Melissa al día siguiente había sido zona de desastre. Todas las casas se inundaron, los carros se los llevó la corriente. Si ella hubiera permanecido en ese lugar 20 minutos más, hubiera sido el último día de ella. Ella considera que esa fue la primera vez que su hermano la salvó. La segunda ocasión es cuando ella cumplió cerca de 22 años. Y ella iba caminando por una calle y ella tenía cierta forma de vestirse que había atraído la atención de tipos que no se veían con ninguna buena intención. Dos sujetos altos, mal encarados, que estaban como ahí vagando, y donde ella eligió caminar por un callejón por donde no debía, siguió caminando por ese lugar y le empezaron a seguir. Solo veía que al final empezaba una calle sin luces mercuriales, totalmente oscura, que se transformaba en algo más oscuro donde estaba en ese instante. Entonces estaba pensando en, no la voy a hacer. Llevaba tacones. No había forma en la que pudiera caminar más rápido que esos dos tipos. Y esos dos tipos ya estaban acelerando el paso. Y ahí es donde dijo, hermano, por favor, de alguna manera, ayúdame. Están a punto de hacerme daño. Por favor, ayúdame. Y en ese instante, cuando dijo por tercera vez, por favor, hermano, ayúdame, un auto de policía se para de la nada, enfrente al final de ese callejón, con las torretas prendidas, y ella comienza a caminar como loca hasta allá. Llega ahí y le dice al policía, por favor, ayúdeme. Y le dice, no puedo prender el carro, no sé por qué. El carro se le había apagado, él venía con cierta velocidad y se le apagó, y se detuvo ahí. Cuando se sube Melissa al carro, el carro prende al instante y se pueden ir. Los dos sujetos, el policía ya no los llegó a ver porque iban de regreso a donde iban a hacer sus cosas. La última ocasión, y es la que ella hace que asegure que en las dos anteriores fue su hermano el que la salvó, es porque ella a sus 25 años, cuando ya tenía un buen trabajo y estaba ahorrando para comprar su primer auto, estaba caminando cerca de las 3 de la tarde por un lugar en el que siempre había caminado a escasas 2 o 3 cuadras de su casa. Va caminando por la calle y ve alrededor de unos 10 metros adelante o 15 el final de la cuadra y ve cómo se manifiesta algo rápido, como un tipo de sombra o vapor que tiene el rostro y el cuerpo de su hermano. Y lo ve y ve que el hermano le está haciendo así y se desvanece, justo frente a su mirada. Ella queda tan afectada, queda tan impactada, que se hace hacia atrás y se queda viendo así la imagen del hermano y algo explota. Las esquirlas, los pedazos brincan y le rozan una pierna. Después se entera que había un camión de gas ahí pasando, hubo un choque y reventó porque estaba en pésimo estado el tanque. Hubo más de 4 personas que no la libraron. Ella está segura que el ángel de su hermano es el que ha hecho que ella, al día de hoy, siga aquí en este plano con nosotros.
voy a contarte los más oscuros y extraños secretos de la mamá de Eleazar. Eleazar es una persona común y corriente, un tipo promedio. Tiene sus batallas, a veces económicas, a veces son sentimentales, pero digamos que en esta vida que está ahí, ni fu ni fa, ni muy muy, ni tan tan, como dirían, tiene lo suyito y está a gusto. Es una vida común, es una vida normal. Sin embargo, comenzaron a ocurrir cosas muy extrañas en su entorno. Resulta que en una ocasión, estando en casa, se puso a escuchar como un maratón de cierto podcast de terror. Y ocurrieron cosas bastante raras por estar escuchando eso. Escuchó como de repente las bocinas hicieron un sonido muy extraño. Imagínate, como si las hubieran sumergido debajo del agua y comenzaran a hacer un sonido como abovedado, como detrás de varias paredes, como muy apagado, pero estaban ahí y el volumen estaba normal. Cuando eso pasó, hubo algo dentro de la casa que cambió. Tal vez un sonido, tal vez la temperatura, tal vez una sensación. Independientemente, ese fue el inicio de lo que te voy a decir. Por las noches, Eleazar comenzó a ver un ente oscuro que estaba andando por la casa. Primero una sombra media difuminada que veía pegada a la pared, que se movía rápidamente y esto lo veía por el rabillo del ojo, pero después de eso cambió. Iba teniendo la forma más definida. Está seguro que en más de una ocasión, estando en la noche en su cuarto, logró verla en algún punto viéndolo, pero estaba tan dormido, estaba tan entre lo consciente y lo inconsciente que no le dio importancia. Y un día ocurrió esto que estoy a punto de decirte. Él está en su habitación, está escuchando otro tipo de temáticas, pero tienen que ver con un tema paranormal. Y es un tema tan escabroso porque están hablando de entidades muy oscuras que él empieza a sentir que se está poniendo ya como muy susceptible. Entra al baño, que lo tiene en su habitación, para que te dé idea de su habitación, y al fondo de su habitación hay una puerta y ese es un baño completo. En esa habitación, en ese baño completo, él deja la puerta abierta normalmente cuando está despierto y hasta en la noche la cierra. La puerta está abierta, se mete, hay un espejo, hay un lavabo, entonces abre la llave del lavabo para agarrar agua y echarse en el rostro como para despejarse un poco. Cuando toca el agua del lavabo, la bombilla que tiene ahí empieza a parpadear y en el segundo o tercer parpadeo que se va y regresa la luz, ve como detrás de él se asoma algo. Esto que se está asomando es una sombra muy definida, es una sombra de una mujer, y esto que se asoma y lo ve, a él lo hace sentir horrible. No es nada más por ver una sombra, como si pudiera sentir las intenciones que tenía y no eran buenas. Mira, ni tonto ni perezoso, ni siquiera volteó, en reversa avanzó lo más que podía, comienza a gritar, se tira en la cama, agarra su sábana y como para desestresarse o para no caer en un pánico más grande, la estira con los pies y las manos lo más que puede, dejándola totalmente lisa y separada del rostro. Esto para tener aire, para tener un espacio donde respirar, y está pensando, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Cuando ve que algo se posiciona arriba de él porque hay como una sombra. Nota que hay algo ahí que no estaba y es entonces cuando él empieza a decir así, Dios mío, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Esa cosa, sin que él se dé cuenta, de alguna forma está llegando hasta él porque ve como esa mantita, esa sábana que trae que está estirada, empieza a hacerse hacia abajo, hacia su rostro y se va marcando las facciones de una cara, poco a poco. Cuando él ve eso, avienta la sábana, pero la avienta de tal manera en la que intenta como envolver y golpear con los brazos a eso, y la sábana queda como si no hubiera nada ahí, aventado a un lado. No logra golpear nada, no logra mover nada, y cuando voltea, el cuarto está vacío. Está tan aterrado que por primera vez, tal vez en más de 20 años, corre con su mamá a pedir auxilio. Y es un tipo adulto, es un tipo que ha sabido hacer su vida de cierta manera, vive ahí con su mamá, pero no vive porque no pueda pagarse otra cosa, simplemente para no estar tan solo y que no esté tan sola ella. Cuando corre al cuarto ya no sabe ni cómo decirle, pero es muy extraña la reacción de su mamá, porque le dice, ¿estás muy asustado? ¿Viste algo o qué? Muy específica la pregunta.
Y le dice, sí, mamá, sí, mamá. Algo se asomó. ¿Era un hombre o una mujer? Era una mujer. ¿Estás seguro que era una mujer? Sí. Y después, no, pues me puse sí. Se puso arriba de ti. Sí. Ah, no te preocupes. No te voy a volver a molestar. Al día siguiente, mi casa tenía un aroma extraño. No te sé decir qué es, porque no conozco, no soy una persona que conozca de aromas, pero un narrador olía raro, bonito, pero raro. Había muchas plantas en diferentes puntos de la casa donde antes no había, y había cuencos con agua. No sé, no tengo la menor idea de qué pasado haya tenido mi mamá para saber qué hacer, pero nunca nos volvieron a molestar. Lo que sí es que en un cuenco específico, el que tiene como al centro de toda la casa, cada cierto tiempo, sin sentido, se llena de un moho oscuro, un moho negro. Lo tira, lo limpia, pone otro, algo dice y lo deja ahí. Yo no me quiero enterar. No sé qué pasado tuvo, o qué pasado llegó a crear mi mamá, o qué fue lo que hizo para que una entidad tan oscura nos esté atacando el día de hoy. Y con estas historias, familia nocturna, hemos terminado este episodio. Así es que les pido, por favor, si les está gustando esta temporada de La Fogata de Historias, cuéntenme aquí en los comentarios cuál ha sido el episodio que más les ha gustado o la historia que más les ha impactado. Si te gustó una historia, venga tu like. Si te gustaron 2 historias, venga tu like y tu suscripción. Y si te gustaron 3, ya sabes, like, suscripción y pícale a la campanita para que te lleguen notificaciones. Y recuerda que tenemos los grupos de difusión donde les avisamos de todos los episodios, de cuándo los subimos y cuándo están al aire, porque ya saben, en Hablemos de lo que no existe, estrenamos los lunes y los jueves a las 8 de la mañana para la plataforma de YouTube y los martes y los viernes a las 8 de la mañana para Spotify y todas las plataformas de audio. Una vez dicho esto, nos vemos el próximo jueves a las 8. Y ya saben, Sábado de Sombras para todos aquellos que les gustan los relatos en tiempo real y que quieran platicar un ratito conmigo. Sábado de Sombras son los sábados alrededor de las 5, 6 de la tarde. Y una vez dicho esto, te deseo bonita semana y que tengas dulces pesadillas. Bye bye.